¿Qué día es hoy, Commander? Hoy es 9 de octubre del 2014. Bueno, son los días que el comandante aquí viene presente, el abogado Rafael Erazo Paisano, está con nosotros para hablar de todos los temas, ¿verdad? ¿Qué hay, Así es. abogado? Pues todo bien. El licenciado Edgardo, pues contento de estar en su prestigioso programa y para compartir, pues, lo que es el conocimiento de las leyes. Bueno, pues a propósito, estamos con el padre o la madre de las leyes, ¿verdad? Así es. ¿Qué es? La Constitución de la Bueno, República. pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar de la Constitución? ¿Sabe la gente qué es eso de la Constitución? En primera instancia, la Constitución de la República es la Carta Magna que nos regimos todos los hondureños. Es decir, pues la Constitución de la República es un compendio de todas las leyes donde está lo que es el ordenamiento jurídico de un Estado o de una nación, en este caso, pues, que nuestro país, Honduras. Pues vamos a hablar, ¿Qué es convenio? ¿Cómo es? es un compendio de leyes. Compendio. ¿Qué es compendio? Se pregunta la gente. Sí. El compendio de leyes, pues, como le digo, es donde están todas las leyes de Honduras, resumidas en este librito, que es la Constitución, ¿verdad? Que vamos a ir platicando de una forma sencilla y clara para que comprendamos mejor eh, cuál es la utilidad de la Constitución de la República. Eh, ¿Cuántas constituciones ha tenido Honduras, verdad? sí, fíjese, Cardo, bien interesante. Honduras ha tenido 15 constituciones, ¿verdad? Le vamos a hablar de una forma cronológica para que vayamos comprendiendo en la casa cómo ha sido la evolución de esta Carta Magna y cuáles han sido los cambios, ¿verdad? En primera instancia tenemos, Ricardo, lo que es la Constitución Federativa, que fue una constitución que nace pues desde 1825 a 1839. La federación, desde la independencia, duró 14 años. ¿Qué es la federación? Pues es que toda Centroamérica estaba unida. Era una sola nación, licenciado Ricardo, ¿verdad? Pues duró 14 años, después los estados se separaron y nace la primera constitución independiente en 1839, ¿verdad? Que nace esta constitución, ¿verdad? Luego posteriormente nace la segunda constitución en 1848 en la época del doctor Juan Lindo, que fue el que creó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego nace la siguiente constitución, ¿verdad? Que fue en 1862. 1862, luego nace otra constitución en 1873, luego nace la constitución de 1880 en la época del doctor Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Posteriormente nace la próxima constitución que es en 1894 en la época del doctor Policarpo Bonilla, quien fue que fundó el Partido Liberal, 1891. Posteriormente nace lo que es la constitución de 1906, que nace en la época del general Manuel Bonilla, quien fundó el Partido Nacional. Posteriormente nace otra constitución que fue en 1921 en la época del doctor Rafael, perdón, sí, del doctor Rafael, que en este momento se me olvida el apellido, ¿verdad? Luego nace la siguiente constitución en 1924, en la época del doctor Miguel Paz Barahona. Posteriormente nace la constitución de 1936, que todos lo conocemos, que hemos escuchado, ¿verdad?, de Carías. Posteriormente nace la constitución en 1957, en la época del doctor Villeda Morales, Ramón Villeda Morales. Y la última constitución, licenciado, es la constitución de 1982, que es pues la constitución que es esta, que está En esa vigente. constitución, ¿cuántas vidas duraba cada constitución? Fíjese que, licenciado Edgardo, estas constituciones, en esta época las constituciones los gobiernos eran inestables. Recordemos Cada golpe de Estado la cambiaba. sí, así es, la cambiaban a su conveniencia, ¿verdad? A su conveniencia. Y demuestra esta constitución actual que estamos nosotros rígidos, tiene más de 30 años, que es de 1982. Estamos hablando que tiene 32 años. Por eso
En el golpe de Estado ahorita querían una nueva constitución y la gente dice, no, dice, si solo fue que se volaron al presidente, pero lo demás quedó, dice. O sea, como es la política, ¿ah? Así es, así es. Entonces, ya como hablamos de una reseña histórica, yo a lo que queremos es llegar, pues, Ujú. es compartir lo que son los derechos individuales, o qué es lo que está La plasmado. gente sabe qué es la constitución, ¿verdad? O solo en el colegio, ay, voy a aprender eso, contarme lo aprendo y ya le da la respuesta, 2 puntos. Y ya cree que ya no le sirve. Fíjese, ¿O no, abogado? Edgardo, sinceramente, hasta nosotros los abogados Sí. a veces ignoramos qué es lo que contiene la Nosotros, Constitución, por eso mira lo que estoy buscando, mire. Uno tiene que ver, cada librito que en la calle uno le sirve, ajá. ¿verdad? Entonces, Derechos. vamos a hablar de los derechos que tenemos nosotros como personas, ¿verdad? Ujú. Primero, el primer derecho individual que nosotros tenemos, el derecho a la vida. Ujú. El derecho a la vida es inviolable, nadie tiene la potestad de quitarle la vida a otra Sí, persona. cuando le dicen eso, el derecho a la vida es inviolable, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver. Eso, Nació, tiene que nacer, no lo maten. ¿Cómo es eso? así es, el bien jurídico protegido más importante del Estado es la vida de cada persona. Por ejemplo, nadie está autorizado para quitarle la vida a otra persona. Inclusive ya la Biblia, pues en sus preceptos, ¿verdad? Uno de sus sacramentos, pues es un pecado, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos plasmado en la Constitución, en su artículo 65, de que el derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Sí, por eso dice, está embarazada, le dice, quitárselo, es un problema para mí, dice, la mujer o el marido o la mamá, ¿verdad? O no quiere ese hombre para su hija o su hijo para, ¿verdad? Entonces por eso es que van presos. Así es, así es. Un Nadie, ejemplito para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, el aborto no es concebido como en otros países. En Estados Unidos sí es, en Sí. algunos estados se permite el aborto, pero nosotros en nuestra Honduras no es, no es permitido lo que es quitarle la vida a otro ser. Empezando desde el momento de la concepción, dice la Constitución, quitarle la vida a otro ser. Otro, Estamos conversando, ya me dije cuál es el otro derecho, estamos conversando con el abogado Rafael Erazo Paisano, 96. 609-6599. Llamó una muchacha, uy, ya eran las 12 de la noche, quiero el teléfono del abogado, no sé si lo llamó. Mira, me llamó. Sí. Ay, estaba enfermo el hombre, ¿verdad? Pendiente de unos especiales sobre salud. Otro derecho. Pero otro derecho, el artículo 66 dice, se prohíbe la pena de muerte. Mira. ¿Verdad? Se prohíbe la pena de muerte. Pero qué cosa, licenciado Eduardo, que en la Constitución de 1936 y en la Constitución de 1962 existía la pena de muerte para los delitos como el asesinato, el parricidio, el magnicidio y el homicidio. Y también para el robo. Y todo esto se incrementó, mire. Se incrementó, así es. Entonces, pues hagamos una balanza, Sí. ¿verdad? Hagamos una balanza, pongamos en equilibrio, pues que ya en la Constitución ya existía la pena de muerte, ¿verdad? Para delitos como, Y repito, cuando había pena de muerte en aquel entonces, abogado, no había esa no gran habían muerta, ladrones, ¿ah? no habían ladrones, pues eran mínimos los ladrones, eran mínimos las personas que causaban daños a otras personas. ¿Y quién lo cambió, verdad? ¿Cómo dice? ¿Quiénes Disculpe. cambiaron eso en la Constitución, verdad? ¿Qué diputados, qué gobernantes? O a ver qué presiones internacionales. Así es, pero siempre es bueno traer a colación que ya en la Constitución existía la pena de muerte, ¿verdad? Para delitos, como dije anteriormente, para el asesinato, homicidio, parricidio, magnicidio y el robo. Por eso el general Carías lo recuerda a medio mundo. Miren, viejito, sea un sabroso es hablando de ese hombre. ¿Mm? Así es, ¿verdad? Entonces, Él lo puso en práctica. él lo puso en práctica, ya nosotros estamos en el siglo XXI y vemos que uno de los flagelos, Edgardo, es que no hay un respeto a la vida. Y no es justo, ¿verdad? Que muchas personas estén perdiendo la vida, familias completas, ¿verdad? Entonces, traemos esto, ¿verdad? Removiendo el pasado y nos damos cuenta que existía la pena de muerte, ¿verdad? Entonces lo dejamos para que en sus casitas ustedes analicen hasta qué punto puede existir lo que es esta figura, ¿verdad? De la pena de muerte en los delitos graves, ¿verdad? También, Edgardo, en la Constitución habla de lo que es que la libertad personal es inviolable. Toda persona. ¿Qué es eso? La libertad que todos tenemos derecho, Edgardo, a movilizarnos en nuestro país sin ningún obstáculo por todo el territorio nacional, ¿verdad? Otro O de los, sea, voy para San Pedro, nadie me tiene que detener, pero también hay sus limitantes o regulaciones. claro que sí. Por ejemplo, ya el Estado establece que debemos de
cada persona tiene que andar documentada, ¿verdad? Con su tarjeta de identidad. Y también así los extranjeros tienen que tener, tener sus documentos que hagan constar que en Honduras están legalmente pues asentados. Sí. Aunque alguien diga que no me conoces vos, no verás que soy el que hago en la televisión. Fíjense que así fue varios periodistas de esos un poco graves. En un banco me dijo una amiga, uy, usted me dice, ese hombre es pedante. Dice. Está mala la palabra, pero algo sí me dijo. Uy, y empiezan a hablar mal. No sabes quién soy yo, les dijo. ¿Verdad? Así es, Ejemplo, ¿va? aquí está la ley, Mujer ¿verdad? humilde. Otro de los derechos, Edgardo, es el derecho a la salud, ¿verdad? Aquí está en la Constitución, ¿verdad? Que habla el derecho a la salud, que nosotros como hondureños estamos conscientes de que nuestro sistema de salud necesita más proyección, muy bajo, ¿verdad? Derecho a salud, ¿qué es eso, doctor? Abogado, abogado. Es que el Estado, ya la Constitución habla que el Estado tiene la obligación de mejorar los hospitales, de mejorar la medicina, esta es una obligación. Que va, ay, se enfermó ahorita del ébola, de cuchungyun y todas esas cosas, va al hospital, está repleto. Sí, Tiene que atenderlo, va. tiene que atenderlo. Gratis, va. Y gratis, porque esta es la Carta Magna, es algo sagrado. Los gobernantes, la obligación de ellos es atender estos principios que están plasmados en la Constitución. Por ejemplo, licenciado, no es posible que a través de 180 años o más la salud esté tan deprimente. Entonces, nosotros tenemos que ponerle más atención. ¿Por qué? Porque es un derecho. Mejorar lo que son los hospitales, mejorar lo que son los centros de salud, y eso es una obligación del Estado. ¿Cómo? Pues a través del presidente. Hay una buena forma, licenciado, es reducir el gasto político. Si en las elecciones anteriores se gastaron 1.000 millones, podemos reducir eso a 500 millones y utilizar 500 millones para la salud. Es una idea. Además, cada partido tiene que poner su propio dinero, pues, porque el Estado. Porque a usted lo va a financiar el Estado. Ah, qué bonito, yo también quiero ser, ¿verdad? Así es una buena idea, ¿verdad? Que cada quien, porque cuando uno le cuesta, no gasta así el dinero. Bien agarra. A usted tiene experiencia, pues, en eso que mucha gente dice y comenta, va, cómo son las cosas. ¿Verdad? Fácil es agarrar el dinero y gastarlo, ¿verdad? Pero, Y que no es suyo, y que no es mío. correcto. Estamos conversando con el abogado Rafael Erazo Paisano. Hoy estamos hablando de la Constitución de la República. Usted tiene que saber deberes, derechos, a qué tiene y a qué no tiene. Abogado, sigamos. ¿Tiene alguna consulta? 9609-6599. Así es. Otro de los derechos bien importante, aquí la Constitución ya lo habla en el artículo 344, es que tenemos derecho a una reforma agraria, ¿verdad? Este precepto pues ya está en la Constitución desde 1957, donde el doctor Ramón Vida Morales lo estipuló. En esos años, Ricardo, recuerdo que pues éramos niños y yo escuchaba hablar de que la reforma agraria, que habían bancos comunales, estatales para ayudar al campesino, pero eso se ha perdido. Ya Banadesa prácticamente no hace esa función social. Ya en la Constitución está plasmado, ¿verdad? Eso me recuerda pues que en 1949 en la China popular hubo una gran revolución, ¿verdad? Agraria, agraria. Todo en esa época lo miró como algo descomunal, pero ahora la China es uno de los países más que se han superado, ¿verdad? Entonces, ya en la Constitución reza en el artículo 344 que la reforma agraria es un derecho, es un deber que tiene el Estado. Expliquemos lo que es eso de reforma agraria, ¿verdad? Reforma agraria. La gente tiende a individualizar las palabras. Eso de agrario no quiere decir que es enojado, ¿verdad? Y no que de campo, de producción, abogado. Así es apoyar al campesino para que trabaje en la tierra, apoyarlos con fertilizantes, apoyarlos con préstamos blandos, le llaman el licenciado, que son préstamos bajos, para que la gente trabaje. Nosotros tenemos una zona rica en agricultura. Entonces, vemos pues que ya la Constitución habla que hay que ponerle cuidado al campesinado, porque hay mucha inmigración, licenciado, y eso no viene a abonar mucho, ¿verdad? Tenemos grandes problemas por eso, porque Digamos ahorita que está una gran sequía que hubo hace 2 meses o 3 meses para allá. Ahorita no atendemos. Manden sus mensajitos, ya sabe que solo con mensajitos podemos atenderlos. Hubo una gran llovida o no llueve y la gente dice, es culpa del gobierno, dice. ¿Qué tan cierto? No llovió, culpa del gobierno. Se hubo sequía, culpa del gobierno. pues en cierta medida, licenciado, pues eso
realmente que no, ¿verdad? Porque a veces el tiempo es algo fortuito, ¿verdad? Donde no sabemos pues si en una temporada va a ser buena por la lluvia o va a ser árido o seco, ¿verdad? Pero sí, obviamente que no hay que dejarle todo al gobierno. Nosotros como hondureños tenemos que aprender a manejar pues los proyectos también, ¿verdad? Eso de las ayudas de fertilizante y todo, ¿tiene que ir a dónde? Bueno, eso tiene que ser canalizado, ¿verdad? Para la gente que necesita, para el campesinado. Institución, ¿verdad? Que las específicas para eso, ¿va? Definitivamente hay instituciones, ¿verdad? Como el INA, ¿verdad? Que hay varias instituciones que pues son las que se dedican. El INA es una institución que existe desde los años 60, entonces que están obligados para apoyar al campesinado, ¿verdad? Hay que inyectarles esperanza a través del cultivo, de las tierras, perdón, y a través de los préstamos, ¿verdad? Estamos conversando con el abogado Rafael Erazo Paisano, estamos revisando la Constitución de la República, que tiene que saber, todo lo tiene que saber, ¿verdad? Desde cuántos kilómetros tenemos, desde qué podemos, qué es nuestro, quiénes son nuestros vecinos, en fin. Así es, también nosotros como hondureños tenemos derecho, ya en la Constitución lo reza en su artículo 151, tenemos derecho a la educación y a la cultura, ¿verdad? Uno de los derechos que tenemos, todo hondureño tiene derecho a aprender a leer, todo hondureño, ¿verdad? Obligación o derecho, diferencia, obligación, derecho. ¿Cuál es la La diferencia? obligación, pues, es que el Estado está obligado a llevarles educación a todos nuestros compatriotas a los lugares más distantes, ¿verdad? Y el derecho es que todo joven tiene la oportunidad de recibir lo que es el alimento de las letras, ¿verdad? Sí. Por eso todo el mundo cuando va a cumplir 5 años están contentos los niños. Ah, ya voy a ir al colegio, voy a ir a la escuela y en fin, va un gran entusiasmo. Pero hay un poquito de una porción de la población que no le interesa el estudio. Así es. Y realmente que uno de los problemas, todo país para que se desarrolle tiene que ser la educación es básico. Educación no hay desarrollo de un país. Entonces todos estamos obligados a ponernos a estudiar. Aquí en Honduras hay mucho talento, mucho joven brillante. Solamente es de apoyarlo, ¿verdad? Para que seamos un país más educado y obviamente más civilizado. ¿Qué dice la Constitución sobre estos temas? Bueno, la educación, dice de capítulo 8 de la educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, e inculcará y fomentará en los ciudadanos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bien. Entonces estamos claros de que hay que mandar a los niños a estudiar, a sus hijos, y obviamente que también las personas adultas, no hay que ser conformistas, que un Estado se desarrolla cuando sus hijos son personas que buscan, que son futuristas, que quieren ser mejores, porque la idea es crear o fomentar líderes, ya sean mujeres y hombres, para poder sacar adelante la nación. ¿Y si no lo quiere mandar a la escuela? Ah, El pues, padre. obviamente que si es en el hogar están causando como quien dice un crimen, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también se pueden abocar a los juzgados. Hay un juzgado que es desde la niñez y la adolescencia, algún pariente o familiar o amigo, y el juzgado inmediatamente trata pues de proteger al joven, al niño, Sí. ¿verdad? Porque hay alguna justificación por qué no va a la escuela o no va al colegio, ¿verdad? ¿Hay alguna justificación? Siempre sí hay justificaciones, por ejemplo, cuando un niño o un joven tiene problemas de salud, ¿verdad? Es la única justificación, ¿verdad? Que tenga problemas de salud y entonces las leyes o los códigos, pues ahí obviamente que no se puede obligar a los padres. Pero se remite a otra institución si está enfermo. Sí se remite a otra institución, ¿verdad? Los juzgados de familia, los juzgados de la niñez y la adolescencia, pues tienen esa potestad para recurrir a otras instituciones preparadas en la rama para poder auxiliar a estos jóvenes. Estamos conversando con el abogado Rafael Erazo Paisano, hablando de la Constitución de la República. ¿Sabe usted cuánto, mejor dicho, sabe usted de la Constitución? Uno va caminando y dice, no, que la Constitución, y una gente repite y ni siquiera lo ha leído, ¿verdad? Ni siquiera lo carga. Mire que Hugo Chávez andaba con una Constitución chiquita así, ¿eh?
¿sí? Chiquitita, aquí Sí. ven, aquí dicen las constituciones, son acá, mire, salida de la duda, mire, Así es. mire, de bolsillo le llaman a esto, De ¿va? bolsillo. Como es la cosa policía, le decía uno antes, está la constitución y el policía no la había, ¿va? Sí. Quedaba mudo, ¿verdad? Fíjese, Edgardo, que usted ya que toque el plano político, en los países, en los países que tienen un alto nivel cultural, todos los ciudadanos son obligados a leer la Constitución porque no, leyendo la Constitución, no somos presa fácil de los gobernantes, no podemos ser engañados. Entonces, porque aquí está la función política también. En la Constitución está en lo que es la función política. Por ejemplo, que habla de cuántos años puede estar un presidente, 4 años. Y el artículo 237 reza que son 4 años. Y hay una pugna o, en este momento de que unas personas están a favor de los 4 años de gobierno y otras personas están de la reelección. Y cuando habla de esos temas, ¿a alguien qué pasa? Pues No les prohíben. fíjese que no, Edgardo, muchas personas les da miedo hablar de lo que es la reelección. Pero si nosotros nos damos cuenta que a través de la historia, países que se han superado, como Estados Unidos, la reelección existe desde hace más de 100 años, ¿verdad? Yo pienso, Edgardo, que usando la lógica y siendo honestos, si yo veo un gran gobernante que se preocupa por la salud, que se preocupa por la educación de los ciudadanos, que se preocupa por el campesinado, creo, Edgardo, que tiene derecho, ¿verdad? Ya en el siglo V, vamos a irnos a la historia. Hace 2000 años Jesucristo, ¿verdad? Pues luchó por su pueblo. Hace 500 años antes de Jesucristo hubo un gran gobernante en Grecia, que es Pericles, era un hombre que se preocupó por los ciudadanos, Edgardo, y la gente lo apoyó, superó ese pueblo. Entonces, yo leo los periódicos y muchas personas se oponen a la reelección, ¿verdad? Pienso yo que a veces se oponen por los intereses mezquinos. Mire que en Perú, Fujimori, un chinito, ¿verdad? Chinito japonés, japonés, ¿va? Es japonesito, Sí, sí, de origen el japonesito. chino le decía que ese hombre, una papadita y chaparrita, gran presidente para alguna gente, ¿verdad? Mató, deshizo al sendero luminoso, terminó con el terrorismo, la economía subió y fíjate que solo cometió alguna cosita ahí y está preso. Lo religieron, ¿va? El chino le decía. Sí, está preso, ¿verdad? Y fue una persona que en los años 90 pues tuvo, ¿verdad? El hombre Protagonismo, ¿ah? tuvo protagonismo, ¿verdad? Y renunció. Después de la reelección renunció porque salpicado en varias cosas, ¿verdad? O sea que primero periodo de un presidente es excelente, pero depende de cómo se cuide, termina mal, ¿va? Así es. Es importante porque en la política, bueno, se dice que hay amigos y hay enemigos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un buen gobernante, por lo general todo el mundo, los que no les conviene, lo quieren quitar, ¿verdad? En este aspecto, pues, hay que analizar, ¿verdad? Que se están hablando de estos temas tan de moda, lo que es la reelección y todo eso, y nos ponemos a pensar, pues, de que en otros países que se han superado, pues ya existe desde más de 100 años, ¿verdad? Otro día vamos a hablar del tema específico de la reelección, ¿verdad? Para darle más tiempo a este tema, porque este tema sí es verdad, ¿no? Hay que dejarlo 2 segunditos, no. Tema documentado, cuánto tiempo, por qué, por allá y acá, qué beneficia, en fin, ¿verdad? Estamos conversando con el abogado Rafael Erazo Paisano y saliendo de algunas dudas. ¿Se viola la Constitución, abogado? Pues, licenciado, siendo honesto, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ¿verdad? Con el solo hecho de que ya en nuestra Constitución habla de la salud, no se le da el debido apoyo. Desde ese momento se está poniendo en práctica lo que es el genocidio. Se viola la Constitución. Digamos, alguien dice, ay, que no me atendieron, que sea una persona, ¿verdad? No es que se le niegue Honduras la educación, la seguridad, la salud, no. Una persona, dos, cuatro, cinco, pero por eso está la Constitución para que acuda. ¿Qué más datos tenemos? ¿Verdad? Por ejemplo, también está lo que es de moda la extradición, Ujú. ¿verdad? Ya nuestra Constitución, ¿verdad? En su artículo 102 habla de la extradición. Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. Pero se reformó. Se reformó, a eso voy. Edgardo, hace 3 años, pues ya el Estado Pero tuvimos le algo encomienda antes, extradición. ¿verdad? Sí, en 1988 se entregó a Ramón Mata Ballestero, ¿verdad? Y todavía no existía lo que era la A reforma. los jóvenes que no saben quién es Ramón Mata Ballesteros, hace más de 30 años, 25 años. 25 25 años, años, 25 ¿verdad? años exactos, ¿verdad? El Estado de Honduras entregó a los gringos a un hondureño, ¿verdad?
supuestamente narcotraficante, vino de Colombia, estuvo preso, escapó de una gran cárcel de máxima seguridad, llegó a Honduras y a todo el mundo le daba su cielo en pera, eran colas y entonces, uy, dijeron, ¿verdad? Y Así bien es. los gringos se lo llevaron, lo entregó el presidente Azcona, eso no se lo puede borrar, que aunque el hombre haya sido honrado, pero un país serio, preso también debió haber estado. Sí, así es. Perdón, Asconita, pero la gente así dice. ¿Verdad? No, nosotros son cosas, la verdad es la verdad, ¿verdad? Y la verdad pesa. Sí, obviamente que está en Marion, Illinois, tiene 25 años de estar preso el compatriota, donde pues obviamente en un cuarto de 2 por 1 metros, prácticamente ya él ya está cerebralmente ya está muerto, ¿verdad? Porque cómo es posible estar en 25 años en un cuarto de 2 por 1, ¿Se ¿verdad? acuerda usted, verdad? Yo me acuerdo, Edgardo, Fue fíjate, un jueves, fíjese, a ver, no, la Embajada Americana la quemaron en la noche. en la noche. Había un partido de fútbol. Íbamos llegando del colegio a la cafetería Gol, al estadio, y a qué gran escándalo. Sí, yo me acuerdo, le voy a decir que en el 88 estábamos en primer comercio, ¿verdad? Éramos estudiantes del Instituto Central y yo recuerdo que yo en esa época vivía por la Ronda y yo solo en la noche miré el fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se estaban incendiando la embajada americana. Pero como represalia, porque este compatriota se lo habían llevado, extraditado. Miren qué cosa, ¿verdad? Nos quedan unos minutitos para hacer algunas conclusiones, abogado. Uno nunca termina los temas, ¿verdad? Por eso es que siguen. Sugieran que ustedes aquí nosotros estamos para aportar. ¿Qué aportes hay adicionales, abogado? ¿Algún saludo ahí para algunos amigos y amigas? Así es, pues decirle a nuestros televidentes que cualquier toma que les guste, le llame la atención, con mucho gusto se lo compartimos. Vamos a mandarle saludos, licenciado, porque mucha gente nos ve con alegría en la calle, nos ven, ¿verdad? Por ejemplo, a mi amigo Ivy López, ¿verdad? Saludos también a la joven Ingrid, ¿verdad? Que está en tercero está graduando este año. Saludos porque ella es abogado, ayer ¿verdad? También le mandó saludos una señora que le dicen la maciza. A ver, ¿dónde le encontró la maciza? Salúdemela. Con Ingrid, ¿La chaparrita o la flaca? la chaparrita. A Ah, las dos, a andabas las con Ingrid, dos. las dos. En el barrio de La Hoya, bien contentas, los vemos con alegría, ¿verdad? ¿Verdad? Están contentas. Saludes también a Rubén, que es el esposo de Ingrid, ¿verdad? También Andrea, ya Andrea, lo dice. dijimos, Andrea, ¿verdad? Mi amiga que se está graduando, ¿verdad? Ella bien contenta, ella abogado, fue compañera mía en FOP. Ay, Andrea. También del Colegio El Central en el 90, nuestra amiga Sagrario, ¿verdad? Chayo. Chayo, con su hermano Jorge, fuimos compañeros en el 90, Edgardo. Mm, Mi amiga el Chayo, nuestra compañera, ha visto todos los programas, qué bien. no se los pierde. ¿Y ella qué ha hecho? Pues fíjese que ella trabaja y pues está en su casa con su familia por la salida al sur. Bueno, pues qué ¿Verdad? interesante. Bueno, abogado, nos vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Hoy hemos hablado de la Constitución de la República aquí con el abogado Rafael Arazo Paisano, que su teléfono es el 9609-6599. Llámelo de todos los temas. El hombre que me dijo que estaba enfermo, ¿va? Sí, así es, licenciado, pero aquí estamos porque el amor, pues el aprecio que tengo a usted, ¿verdad? Y a todo el equipo, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? Lo que hemos aprendido y las experiencias que hemos acumulado en esta vida, ¿verdad? Mire que uno no sabe, la gente, ¿qué le va a pedir? Ay, tengo un dolor que no puedo. No, uno tiene que trabajar. Ay, es como los artistas, ¿verdad? La televisión de hipocresía, alguna más. Se mira que está enfermo, pero no tenemos que venirle a contar a los televidentes porque no le interesa, ¿va? Así es. Sí. Y fíjese, Carlos, Qué malo ese hombre ahí, la gente. que Pero son, que así es. así es, uno debe de tener buen ánimo, ¿verdad? Nosotros Claro. debemos de ser positivos en la vida. Ujú. Como hondureños estamos obligados a desarrollar el liderazgo interno que Claro. tenemos Muy para bien ser esa mejor día. palabra. Liderazgo interno. No hay nada por muy fuerte que sea que es adverso que nos va a quitar la felicidad y la alegría de darle la mano y decirle otro día nos vamos a ver. Así es. ¿Verdad? Así es. Muchas A nombre de gracias. José Flores en cámara, esta entrevista la puede ver de 1 a 3 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana. Ya veremos con otros temas de importancia.